Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hacer una especie de reflexión y poder explicar por qué parece que España está dispuesta a hacer cualquier cosa con la finalidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, a pesar de que Marruecos no reconoce ni Ceuta ni Melilla, a pesar de Marruecos haber convertido el Sáhara Occidental en una cuestión prácticamente existencial de su política exterior, como constituye uno de nuestros principales socios comerciales y controla una de las principales rutas migratorias hasta España. España, por su parte, depende de la cooperación marroquí para tener bajo control varias de estas cuestiones al mismo tiempo. Así que lo que voy a intentar explicar hoy no resulta una explicación directa, sino es poner todas las piezas encima de la mesa y comprobar hasta dónde llegan realmente todas estas coincidencias. Porque cuando juntamos Ceuta, Pegasus, Sahara, los servicios secretos marroquíes, Villarejo, el 11M, las historias de las saunas, aparece una pregunta bastante incómoda. ¿Qué capacidad real tiene Marruecos para presionar al Estado español? Lo primero, no hay que irse excesivamente lejos para entender un poco el origen más contemporáneo del problema, que hay que retroceder hasta el año 2002. Marruecos considera que Ceuta y Melilla son territorios pendientes y el conflicto territorial con España lleva existiendo ya desde hace bastante tiempo. Uno de los episodios más importantes ocurre en julio de 2002, cuando fuerzas marroquíes ocuparon el islote de Perejil y el gobierno de José María Aznar respondió enviando tropas españolas para recuperarlo. España ganó aquel pulso de manera contundente, pero la crisis dejó una herida diplomática y Perejil resulta especialmente interesante por lo que Villarejo afirmaría años después sobre el 11M. Según su tesis, Marruecos no habría olvidado esa humillación y mientras Francia veía de manera muy preocupante el acercamiento del presidente de la época, José María Aznar, a Estados Unidos y la creciente importancia española en el Mediterráneo. En uno de los esquemas que ya elaboró Villarejo en 2006 para un supuesto libro sobre el 11M, aparece precisamente Perejil entre los antecedentes que él consideraba relevantes. También aparece las relaciones de Aznar con Washington, el enfrentamiento diplomático con Francia y lo que Villarejo llamaba un supuesto trabajo por encargo. Eso es importante porque demuestra algo concreto. La teoría de Villarejo sobre Marruecos y el 11M no nacería 20 años después delante de Jordi Wild o de quien quiera que lo entreviste. Villarejo ya estaba elaborándola el año inmediatamente posterior a los atentados, o 2 años. Y la teoría de Villarejo es extremadamente grave. Su versión puede resumirse con una fórmula que él ha repetido públicamente. Francia había puesto la inteligencia y Marruecos habría puesto la estructura humana y España habría puesto involuntariamente los explosivos. El objetivo francés, frenar a José María Aznar y ese acercamiento a Estados Unidos. Marruecos tenía ese ego herido por el tema de Perejil y el enfrentamiento sobre el Sahara español. Villarejo sostiene además una historia muy concreta sobre los explosivos, ya que dice que Jamal Hamidán, que le llamaban el chino, estaba siendo vigilado por la Guardia Civil y que existía una operación destinada a permitirle acceder de manera controlada a los explosivos para destruirle posteriormente. Según su versión, algo debió salir mal y Hamidán consiguió escapar al dispositivo y una operación policial controlada habría terminado poniendo material explosivo en manos de quienes posteriormente participarían en los atentados. Villarejo, delante de la Audiencia Nacional, dijo que esa es una de las cuestiones que se le exigió explicar para poder demostrar que la adquisición de la dinamita procedente de Mina Conchita había formado parte de semejante operación. Después tenemos la parte francesa y marroquí. Villarejo declaró que la célula habría recibido ayuda profesional para realizar esta operación. También afirmó que había recibido información procedente de contactos en los servicios sirios y libaneses sobre una cabina telefónica situada en la zona de Beirut que habría cursado instrucciones relacionadas con los atentados. Según su relato, cuando estaba a punto de desplazarse para obtener aquel material, le impidieron viajar y agentes franceses terminaron haciéndose con aquellas grabaciones.
Años después volvió a contar la misma historia. Además, hay un detalle que hay que marcarse. En diciembre de 2009, Villarejo grabó una comida entre altos mandos policiales en el que Villarejo dijo que detrás de eso estaba Marruecos y Francia. Y Juan Antonio González, que había sido uno de los máximos responsables de la policía judicial, confirmó que estaban detrás. Y en aquella comida también estaban José Luis Oliveira y Eloy Quirós, que no demuestra la teoría de Villarejo, no, pero sí demuestra la posibilidad de la conexión marroquí y francesa discutida entre personas en puestos extremadamente importantes de la policía española. Villarejo llevó finalmente su relato a la Audiencia Nacional y tanto Fiscalía como juez consideraron sus datos insuficientes como para reabrir el 11M, vaya sorpresa. El procedimiento se archivó en abril de aquel año y la implicación de los servicios secretos franceses o marroquíes no está judicialmente acreditada. Pero lo relevante es que Villarejo llevaba años describiendo a la inteligencia marroquí como un actor dispuesto a utilizar operaciones clandestinas extraordinariamente agresivas contra intereses españoles. Y 20 años después del 11M volvemos a encontrarnos con los servicios secretos marroquíes. Abril de 2021. Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, entra discretamente en España para recibir tratamiento hospitalario. Para Marruecos eso es una provocación. El Sahara Occidental es el asunto más importante de la política exterior para Marruecos y Rabat considera inadmisible que España hubiera acogido al dirigente del principal movimiento que disputa su soberanía sobre el territorio. La reacción llegó pocas semanas después, los días 17 y 18 de mayo, miles de personas comenzaron a entrar en Ceuta desde Marruecos. En apenas 2 jornadas llegaron 8.000 personas, que sería pecata minuta comparado con lo que acaba de suceder hace unos meses. Lo significativo es que Marruecos no trató posteriormente de ocultar el componente político de aquello. El ministro marroquí, Mustafa Ramid, justificó públicamente la relajación del control fronterizo, relacionándola con la hospitalización de Ghali y lanzó una frase muy reveladora. España tenía que comprender que menospreciar a Marruecos tenía un coste. Entonces vimos esas imágenes tan chungas. Eso es importante porque demuestra una de las principales herramientas de presión de Rabat. Marruecos no necesita declarar una guerra ni romper relaciones diplomáticas con España, le basta con disminuir unas horas la intensidad de sus controles fronterizos y España se encuentra entonces con miles de personas atravesando la frontera de la Unión Europea. Ceuta desbordada y el gobierno español obligado a desplegar militares o policías. Lo del Pegasus es bastante interesante. Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, inmediatamente después de aquella crisis fronteriza, el teléfono de Pedro Sánchez sufrió una infección mediante Pegasus. Según la investigación judicial española de aquel dispositivo, fueron filtrados 2,57 gigabytes de información. El 31 de mayo se detectó otra infección y se fueron extraídos otros 130 megabytes. Posteriormente, la investigación judicial acabaría detectando hasta 5 intrusiones en el teléfono del presidente entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. Pegasus permite acceder a absolutamente todo el contenido de un teléfono, a mensajes, a fotografías, correos, documentos y prácticamente toda la información a la que puede acceder un teléfono. Puede además utilizar el micrófono y la cámara del mismo dispositivo. Quien controló Pegasus contra Sánchez tuvo una extraordinaria cantidad de información del presidente del gobierno español. Y las fechas son demoledoras y relevantes. El 17 y el 18 de mayo, cuando España vivía una crisis extraordinaria con Marruecos en Ceuta. Sánchez viaja personalmente hasta allí y entre el 19 y el 21 alguien entra en su teléfono y extrae 2 gigabytes de información. El 31 de mayo vuelve a producirse otra extracción. Ese mismo 31 de mayo, Marruecos publica además un comunicado insistiendo en que la verdadera cuestión de fondo con la crisis en España no era simplemente la hospitalización de Brahim Ghali, era el Sahara Occidental. Y no fue solamente Sánchez. El teléfono de Margarita Robles presentó indicios de 4 infecciones entre mayo y octubre de 2021.
Marlaska entre el 2 y el 7 de junio, y también apareció el teléfono del ministro Luis Planas, es decir, alguien atacó simultáneamente a varios de los responsables españoles con mayor acceso a defensa, interior y seguridad nacional. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues vamos a seguir con este tema que está muy interesante. Porque el 16 de julio de 2026 se publicó una investigación coordinada por Forbidden Stories en las que participaron The Guardian, Le Monde, Haaretz, El Confidencial y otros medios internacionales, con apoyo técnico del Security Lab de Amnesty International. La pieza fundamental de aquella información fue el testimonio de un antiguo miembro del Servicio de Inteligencia Interior marroquí, complementado por documentación filtrada, registros técnicos y antiguos agentes. Según esa investigación, Marruecos comenzó a utilizar Pegasus alrededor del 2017. El exagente describió incluso una demostración realizada ante responsables de inteligencia marroquíes en una villa de Rabat. Desde allí, la utilización del Pegasus habría terminado extendiéndose a periodistas, a activistas, políticos extranjeros y miembros de fuerzas de seguridad. Los investigadores localizaron además más de 200 números españoles seleccionados como posibles objetivos por el usuario atribuido a Marruecos. Aquí aparece el verdadero dato explosivo. El análisis de 2026 sostiene que una de las cuentas atacantes asignadas al sistema Pegasus de Marruecos utilizaba previamente contra políticos, periodistas y activistas franceses y además también empleada contra los teléfonos de Margarita Robles y Grande Marlaska. La investigación concluye que el material disponible apunta directamente hacia la DGST en la selección de altos cargos españoles. El procedimiento judicial español, sin embargo, no puede llegar a una atribución formal. En enero de 2026, el juez José Luis Calama archivó por segunda vez provisionalmente la causa porque Israel no respondió adecuadamente a las comisiones rogatorias españolas destinadas a obtener información de NSO Group. El propio juez explicó que aquella falta de cooperación impedía identificar judicialmente a los responsables concretos. La situación actual, por lo tanto, es extraordinaria. Sabemos que el teléfono de los presidentes, de ministros, fueron infectados. Sabemos cuándo ocurrió, sabemos cuánto material le sacaron, sabemos que Marruecos disponía de Pegasus, sabemos que una gran investigación internacional atribuye a la infraestructura marroquí ataques contra altos cargos españoles, pero lo que seguimos sin saber es qué información fue robada y qué ocurriría después con ella. Porque, claro, eso es lo que realmente importa. Lo importante no es que hubiera un ataque, eso es una desgracia y solamente muestra el país de pandereta que somos. Lo que es realmente grave en todo este asunto es qué encontrarían en el teléfono de Pedro y en el de Marlaska, porque a uno le llegan malos rumores de Marlaska y contenido que pudiera tener, que pudiera ser muy ilegal. Pero bueno, esto simplemente son especulaciones. No sabemos que encontró Pegasus en el teléfono de Marlaska, pero sí sabemos que de un tiempo a esta parte Marlaska pasó de ser uno de los que luchaba más contra ETA a ser una de las voces más sanchistas y con menos contacto con la realidad, o por lo menos es la imagen que está dando. Lo que ocurre inmediatamente después es algo histórico. En marzo de 2022, Pedro Sánchez envía una carta a Mohamed VI en la que España pasa a considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. No estamos hablando de un asunto menor. España había sido la potencia administradora del Sáhara y durante décadas había mantenido una posición mucho más equilibrada entre Marruecos y el derecho de autodeterminación saharaui. Sánchez decidió acercarse de manera inequívoca a la posición marroquí. Él mismo defendió posteriormente en el Congreso que había tomado personalmente aquella decisión con la voluntad de adquirir una nueva etapa de relaciones con Rabat. La secuencia cronológica resulta difícil de mirar sin hacerse preguntas. En mayo de 2021, Marruecos provoca una crisis diplomática por dar alojamiento al Sahara, a Gali. Marruecos relaja su frontera, miles de personas entran en Ceuta. Durante esos días cogen y espían el teléfono de Sánchez y de otros ministros.
y luego durante los meses siguientes continúa la crisis bilateral hasta que en marzo de 2023 Sánchez realiza una concesión que Marruecos llevaba décadas intentando obtener de España. Esto nos permite entender qué ocurrió entre mayo de 2021 y marzo de 2022 dentro de la relación entre Sánchez y Mohamed VI. Porque además España pagó un precio. ¿Cuál es el precio? El principal enemigo de Marruecos, aparte de España, Argelia. Ellos están enfrentados de manera geopolítica en el Magreb y el principal apoyo internacional del Frente Polisario. La decisión española provocó un terremoto diplomático inmediato. Argel retiró a su embajador y en junio de 2022 retiró el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que mantenía con España desde hacía 20 años. También se paralizó buena parte del comercio bilateral, mientras que la cuestión energética se convertía en una preocupación añadida para Madrid. Esto es fundamental para valorar el tamaño de la decisión de Sánchez. El gobierno español no realizó una concesión gratuita que no tuviera consecuencias. Deterioró las relaciones con uno de los principales socios energéticos y alteró décadas de política española sobre el Sahara para reconstruir la relación con Rabat. La explicación oficial siempre ha sido la estabilidad y precisamente allí encontramos una parte fundamental de la respuesta. España necesita a Marruecos. ¿Por qué necesitamos a Marruecos? En inmigración, Marruecos controla físicamente buena parte del terreno en el que se producen entradas en Ceuta, Melilla y el Estrecho. El propio Ministerio del Interior español ha atribuido públicamente la reducción de determinadas rutas migratorias a la cooperación marroquí y ha definido al país como un socio esencial. Fernando Grande Marlaska dijo que era una colaboración policial extraordinaria y agradecía a Marruecos su cooperación contra las redes migratorias, igual que le ha agradecido esta última crisis en Ceuta. En terrorismo ocurre algo similar. España y Marruecos intercambian mucha inteligencia y servicios secretos contra células yihadistas. El Ministerio del Interior habla públicamente de decenas de operaciones y más de un centenar de detenidos mediante cooperación bilateral. Marruecos posee además información de enorme valor sobre las redes radicales que operan en el norte de África y en Europa. Luego está la economía. En 2024 España fue simultáneamente el primer proveedor y el primer cliente de Marruecos. El intercambio comercial alcanzó un récord de 22.693 millones de euros. Más de 6.000 empresas españolas exportaban regularmente al país y cientos mantenían filiales o participaciones empresariales allí. Marruecos es además el principal destino de la inversión española de África. Añadamos Ceuta, Melilla, el narcotráfico, la operación Paso del Estrecho, la cooperación pesquera, el control del Estrecho de Gibraltar, Canarias, aguas territoriales y ahora incluso la organización conjunta del Mundial de 2030. La conclusión es sencilla. Marruecos dispone de muchos botones, no necesita pulsarlos todos al mismo tiempo. Una crisis migratoria, una pelea diplomática, un cambio en la cooperación policial o una disputa territorial ya obliga al gobierno español a reaccionar. Y existe otro botón mucho más difícil de medir, la información. Como siempre que mencionamos el gobierno sanchista, hay que mencionar a Begoña Gómez y su familia. En 2014, cuando Pedro Sánchez acababa de convertirse en secretario general del PSOE, Villarejo habló sobre aquellos negocios del padre de Begoña con Francisco Martínez, entonces secretario de Seguridad. El contenido de aquella conversación era brutalmente interesante, visto desde 2026, porque Villarejo le dijo que la Comisaría General de Información conocía las saunas porque allí acudían políticos. Habla de que aquel asunto fuera muy vulnerable de Sánchez y vulnerable para la gente a la que Sánchez pudiera tener cogido por los huevos. Martínez respondió que aquello podría resultar políticamente devastador para un dirigente que construye esa imagen tan feminista. Aquella conversación demuestra que tenían información relativa sobre las saunas de Severiano. Y luego las afirmaciones que dentro de estas saunas habría menores marroquíes y también brasileños. En enero, además de 2026, se publicó una nota atribuida a Villarejo y el documento, según el medio, sostenía que Sánchez habría reconocido la existencia de grabaciones comprometedoras en aquellas saunas y llegaban a hablar del posible empleo estratégico de este material dentro de determinados ámbitos políticos.
Y aquí aparece Marruecos, porque Villarejo une a las saunas con Marruecos. En noviembre de 2025 declaró públicamente que en las operaciones de grabación realizadas en las saunas se usaban a menores y especificó que muchos eran marroquíes. Después, en febrero de 2026, participó en una entrevista presentada directamente bajo el asunto de las saunas, los espías marroquíes y el PSOE, donde volvió a desarrollar su versión sobre el papel de inteligencia y material sexual comprometedor. Y aquí es donde el asunto adquiere una nueva dimensión, porque una cosa es que existiesen locales sexuales pertenecientes a la familia y otra cosa es que servicios policiales utilizasen locales de este tipo para recopilar información comprometedora sobre políticos. Otra todavía más grave sería que la inteligencia extranjera hubiera tenido acceso a este tipo de material a través del Pegasus, por ejemplo. Y pudieran utilizar esa información para modificar decisiones del gobierno español. Villarejo sugiere conexiones entre varios de estos mundos, pero hasta ahora no ha aparecido públicamente la pieza definitiva que permite cerrar el círculo. Una grabación, un informe de la DGST, una comunicación de Rabat, una orden de Mohamed VI, que pudiera confirmar que España modificó su política sobre el Sahara por la amenaza con material comprometedor. Lo inquietante es que la necesidad de encontrar la pieza no elimina todo lo que sabemos. ¿Y qué había en esos 2,57 gigabytes que le quitaron a Pedro Sánchez del móvil? Bueno, pues, y más los 130, ¿no? Porque unos días después también le quitaron. Pero ahora, fotografías, vídeos, conversaciones, mensajes con ministros, documentos oficiales. Pegasus permitía acceder a absolutamente todo. Por tanto, la pregunta no es únicamente quién infectó el teléfono, sino qué se llevaron de allí. Si el responsable fue efectivamente Marruecos, como apunta con creciente fuerza la evidencia técnica publicada en 2026, Rabat había tenido acceso durante una crisis diplomática a una gran cantidad de información del presidente español. 10 meses después recibió de ese mismo presidente uno de los mayores triunfos diplomáticos de su política exterior reciente. No existe una prueba pública que conecte ambas cosas, pero tampoco existe una explicación pública de qué información desapareció del teléfono. Ese vacío es exactamente donde nace la sospecha. Villarejo también adquiere importancia en la cultura del compromat. No necesariamente porque tengamos que aceptar todas sus acusaciones, sino porque describe durante décadas un mundo en el que la información se utiliza o iguala poder. Sus propias grabaciones demuestran cómo determinados policías hablaban de obtener información privada para destruir políticamente a sus adversarios. Y el propio Villarejo convirtió durante décadas la grabación clandestina en una herramienta profesional. Pegasus es simplemente la evolución de esa misma lógica. Ya no necesitas esconder una cámara dentro de la habitación como a Pedro J. Necesitas un simple software que te permita invadir los teléfonos que tú quieras. Y ahora vamos a alejarnos un poquito de Sánchez y observar la secuencia completa. En 2002, España y Marruecos chocan por Perejil. Villarejo afirma que es una humillación. En 2004 ocurre el 11M y la principal célula es de naturaleza yihadista con una fuerte presencia marroquí. Villarejo sostiene que los servicios secretos marroquíes conocieron o participaron en mucho más de lo establecido oficialmente. Su versión es rechazada por la Audiencia Nacional porque no aporta las pruebas necesarias. Sin embargo, en una grabación de 2009 comprobamos que la posible pista Marruecos-Francia circulaba entre altos mandos policiales. Décadas después volvemos a Marruecos. España acoge al líder polisario. Marruecos abre el grifo de Ceuta. Marruecos hace el Pegasus. España retrocede en su postura con el Sahara. Y en 2026, ¿qué sucede? Bueno, pues este verano volvimos a vivir una crisis migratoria enorme, ya que 66.000 personas cruzaron la ciudad de Ceuta en la entrada masiva del 30 de julio y ha tenido que reforzar enormemente sus efectivos España. Cuando posteriormente aparecieron nuevas convocatorias para intentar cruzar, las autoridades marroquíes desplegaron fuerzas, bloquearon movimientos y detuvieron a personas que intentaban llegar hasta la frontera. Rabat muy claramente ha organizado esto en el momento en el que estamos viendo vídeos
de policías llevando gente a la frontera, obviamente lo han hecho. Además, en julio se ha publicado una información atribuidas a fuentes del CNI que resulta muy llamativa. Agentes del servicio español consideraban que Marruecos veía ya a Sánchez como un dirigente amortizado después de haber obtenido de él todo lo posible, especialmente con relación al Sahara. Es información basada en fuentes anónimas y no existe un pronunciamiento del CNI que lo confirme, pero encaja perfectamente con el debate interno de hasta dónde ha llegado la capacidad de presión marroquí durante estos años. Entonces, ¿Marruecos tiene cogida por los huevos a España? Yo creo que sí. Mohamed VI tiene información comprometedora acerca de nuestro gobierno. Puede alterar el control migratorio cuando quiere, puede complicar la situación en Ceuta y Melilla, puede disminuir la cooperación policial, posee información esencial en materia antiterrorista, es uno de nuestros principales socios comerciales, tiene detrás una relación estratégica con Estados Unidos e Israel, los cuales nos odian. El Sahara constituye además una cuestión muy importante para ellos y España terminó modificando su postura. Y además sabemos que los teléfonos de la cúpula española han estado controlados por Marruecos. La investigación publicada en julio de 2026 hace todavía más difícil mirar hacia otro lado, cuando se confirma que efectivamente el Pegasus venía de Marruecos. Entonces, podemos decir que tenemos una crisis con el Sahara, con Ceuta, una frontera abierta, Pegasus, la última invasión. Lo que podemos afirmar en todo esto es que Marruecos tiene cosas sobre España. Marruecos tiene dominada a España. Y España, lejos de romper cualquier tipo de relación, independientemente del coste económico que pudiera traer, seguimos empeñados en hacerles la pelota y que nos dominen como les dé la gana. No quieren reconocer a Ceuta y Melilla, bien, pero Ceuta y Melilla llevan siendo españolas más tiempo del que lleva existiendo Marruecos. No quieren hacernos la murga de enviarnos muchísima gente sabiendo que tenemos un problema. Lo que habría que hacer es cortar relaciones directamente con ellos. Cortamos relaciones con un país que lo único que busca es vernos caer. Pero bueno, así estamos, que mucha gente de nuestro mismo país defiende a Marruecos por encima de nuestra propia soberanía. A mí ya no me impresiona nada, la verdad. He visto todo lo que tenía que ver y no me sorprende nada. Vendrán más noticias, que hay más cosas que quiero compartir, pero me parecía interesante poder echar un vistazo a todo el ecosistema de Marruecos y cómo nos tienen cogidos por los huevos y por qué razones esto puede ser. Ahora me encantaría saber lo que opináis vosotros, me lo dejáis en un comentario, también le podéis dar a like, suscribiros al canal y activar la campanilla que os lleguen las notificaciones. Con esto yo termino. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.